Durante nuestras prácticas escolares, descubrimos que la historia también se construye desde lo cotidiano, desde lo cercano. En la escuela primaria artículo 123 licenciado José Vasconcelos, niñas y niños participaron en actividades para conocer y valorar la historia local, conversaron con sus familias, recolectaron leyendas, y escribieron relatos que reflejan la memoria de su comunidad. En un pequeño grupo de primer grado, con 27 alumnos inscritos y 21 asistentes regulares, comenzó una aventura distinta, conocer la historia de su comunidad, no desde los libros, sino desde su propia memoria familiar. Todo comenzó con una tarea sencilla, traer 3 refranes y una leyenda escrita a mano. Aunque no todos cumplieron, los trabajos que llegaron al aula fueron semillas que nos ayudaron a mirar hacia atrás y hacia adentro. Con ayuda de un dado con acciones como actuar el refrán, explicarlo o decirlo con ritmo, los alumnos jugaron, rieron y compartieron. Incluso quienes no trajeron su tarea participaron pidiendo apoyo a sus compañeros. Así se vivió la historia oral en comunidad, colaborativa, espontánea y viva. Las leyendas cobraron vida en voz de los niños. Escucharon, imaginaron personajes, escenarios y acciones. Luego dibujaron su parte favorita. Cada trazo fue una forma de apropiarse de lo escuchado, de hacerlo suyo. El pasado dejó de ser algo ajeno. A través de estas historias, los niños entendieron que la historia local también está en lo que sus abuelos cuentan, en lo que escuchan en casa, en lo que su comunidad recuerda. Una nueva tarea los llevó a preguntar en casa: ¿qué juegos había antes? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo era Salina Cruz? Las respuestas despertaron en ellos una curiosidad genuina por su entorno y por el pasado que aún vive en quienes los rodean. Al día siguiente, adaptamos un salón para ver un documental. Aunque las condiciones no eran ideales, lo importante fue lo que surgió después, la reflexión. ¿Qué nos dice la historia cuando no logra atraparnos? ¿Qué podríamos hacer distinto para acercarla más a los niños? Con imágenes del antes y después del Cine Henry, el parque y el Palacio Municipal, hicimos una lluvia de ideas. Fue ahí donde los niños vieron que la historia también está en los edificios que los rodean y en cómo cambian con el tiempo. Con todo lo recolectado, elaboramos una tabla comparativa entre el antes y el ahora. Juguetes, transporte, vestimenta. Lo dibujaron todo, lo contaron y lo comprendieron. Así, los niños aprendieron que la historia local no solo se enseña, se vive. Se construye a partir de voces, recuerdos y experiencias. Aprendieron que Salina Cruz no solo se recorre con los pies, también con el corazón. Esta experiencia no solo nos acercó al pasado, sino que fortaleció nuestra identidad y nuestra conexión. En los estudiantes de segundo grado, el conocimiento acerca de historias o lugares importantes de la comunidad era vago, por lo que el documental ayudó a los estudiantes a conocer lugares importantes o significativos y a impulsar la curiosidad acerca de la historia de estos lugares y algunas historias o leyendas que se cuentan en la comunidad. Para la presentación del video, los estudiantes se dividieron por fases, en donde entró la fase 3, que son primero y segundo, a observar el documental. Al principio, al tener a muchos niños en un solo salón, el ambiente era un poco caótico, donde los niños se encontraban muy inquietos, pero al presentar el documental, la mayoría mostró interés y puso atención a la información que se le estaba brindando. El objetivo en los niños de segundo año, después de la presentación del documental, era que identificaran y destacaran lugares los cuales le llamaran la atención, en donde hayan circulado, donde hayan ido con sus familiares o lugares que les llamaran la atención y quisieran conocer. Esta actividad
tuvo medianamente éxito, ya que la mayoría sí dibujaba y aportó o hizo sus actividades, pero algunos estudiantes mencionaban que ningún lugar les llamaba la atención o no habían transitado en ninguno de estos lugares, a lo que se remitieron a solo dibujar la playa. Posterior a esto, se buscaba que los niños rescataran historias, cuentos o leyendas de su comunidad con relación a los lugares que se habían visto en el documental. La respuesta de los niños fue llevar historias impresas descargadas de internet, pero al parecer eran historias de la comunidad, ya que varios coincidían en los relatos que llevaron, al igual que en otros grupos se mencionaban mismos relatos. Estos relatos se compartieron y se pegaron en el cuaderno. Posterior se pidió a los niños que contaran las experiencias que han tenido con relación a las historias. Durante mi jornada de prácticas en la escuela primaria José Vasconcelos de Salina Cruz, Oaxaca, tuve la oportunidad de trabajar con los alumnos del tercer grado un croquis sobre los lugares más importantes de Salina Cruz. Los alumnos dibujaron y colorearon los lugares que ellos consideraron más importantes. Esta actividad fue realizada en el cuaderno. Fue emocionante ver cómo los alumnos se interesaron en plasmar los lugares que han visitado o que algún día visitarán. Además del croquis, también trabajamos en la creación de un cartel sobre los lugares más importantes o de mayor interés de Salina Cruz. Los alumnos aprendieron sobre el puerto de Salina Cruz, uno de los puertos más importantes de México. El cartel fue una excelente oportunidad para que los alumnos desarrollaran sus habilidades artísticas y de diseño. Utilizaron imágenes impresas para presentar los diferentes lugares y características de Salina Cruz. Algunos de los lugares que destacaron en el cartel fueron el Malecón, un paseo marítimo emblemático de Salina Cruz, ideal para disfrutar del paisaje y la brisa marina. Otros lugares que se incluyeron en el cartel fueron el Faro de Cortés, el parque, el panorama al puerto, la terminal de los trenes, el mirador y la refinería, que es muy importante para los habitantes de Salina Cruz. Al trabajar en este proyecto, los alumnos no solo aprendieron sobre la geografía y la importancia económica de Salina Cruz, sino que también desarrollaron habilidades importantes como la investigación, el trabajo en equipo y la creatividad. Durante mi práctica docente en el cuarto grado Grupo A de la Escuela Primaria Artículo 123, licenciado José Vasconcelos, tuve la oportunidad de diseñar un proyecto sobre historia local. Mi intención era que los niños reconocieran la historia de su comunidad, no solo desde los libros, sino también en las experiencias compartidas, los relatos familiares y los espacios que habitan a diario. La primera actividad consistió en investigar sobre las fiestas tradicionales de Salina Cruz. Sin embargo, los alumnos comenzaron a compartir leyendas. En ese momento entendí que para ellos la historia también está en los relatos que escuchan en casa. Decidí adaptar la actividad y centrarla en las leyendas locales, aunque enfrenté desafíos como la falta de tareas o la poca participación de algunos. Se logró crear una antología colectiva de leyendas de Salina Cruz. Esta actividad unió cultura y escritura. La segunda actividad fue la proyección de un documental sobre la historia de Salina Cruz. Los alumnos estaban atentos, sorprendidos y emocionados. Me dijeron cosas como: no sabía que antes existía ese cine. Fue un momento de conexión entre el pasado y el presente. Después del documental realizamos una reflexión grupal. Descubrí que combinar lo visual con lo reflexivo fortalece el pensamiento crítico y despierta el interés por conocer más. Ellos no solo aprendieron, se apropiaron de su historia. Este proyecto me enseñó que planear es importante, pero escuchar al grupo lo es más. Ser flexible permite cambios y valorar los intereses de los niños.
hizo que el aprendizaje fuera más profundo y significativo. La enseñanza de la historia local tiene que ver con ayudar a los alumnos a reconocerse como parte de un lugar, de una tradición y de un pasado que sigue vivo en sus recuerdos, sus calles y sus familias. No se enseña solo con fechas y con hechos, se construye con emociones, recuerdos y participación. A través de las leyendas y el documental, los alumnos se reconocieron como parte de su comunidad, de una historia viva que también les pertenece. Hoy sé que enseñar historia local es enseñar a mirar con otros ojos, a escuchar con el corazón y a valorar lo que somos, porque las historias también se cuentan y las cuentan los niños desde sus palabras, sus casas, sus calles y sus sueños. Durante nuestras prácticas docentes en la Escuela Primaria Artículo 123, licenciado José Vasconcelos, desarrollamos una propuesta didáctica con el grupo de quinto grado, centrada en la enseñanza de la historia local de Salina Cruz. Esta experiencia buscó acercar a las niñas y niños al conocimiento de su comunidad, fortalecer su identidad y dar valor a los saberes que ya poseen. Se inició preguntándoles qué sabían de Salina Cruz y varias respuestas coincidieron en que su nombre se relaciona con la sal, por ser el producto más representativo del lugar, y la cruz por ser un vínculo con la religión. Este tipo de saberes previos son fundamentales, ya que, como plantea Vygotsky, a partir de ellos es posible construir aprendizajes más significativos. Sin embargo, la primera semana enfrentamos un reto importante, la suspensión de clases durante 4 días, lo que limitó el tiempo para conocer mejor el grupo. Aún así, en la segunda semana reestructuramos las actividades y nos enfocamos en lo esencial. El colectivo docente en formación elaboró un video documental titulado Salina Cruz a través del tiempo, que incluyó imágenes del ferrocarril, el mercado de Zaragoza, el malecón y otros espacios emblemáticos. Para lograrlo, se realizó una salida de campo para tomar fotografías que hiciera el video más ilustrativo y cercano a la realidad del alumnado. Además, se les dejó como tarea escribir una leyenda o historia sobre Salina Cruz acompañada de una imagen. Al día siguiente compartieron en voz alta sus escritos y surgieron leyendas como la de María Vidaña, la Cruz de Sal y el Nahual, además de canciones como Salina Cruz de César Linton. Incluso algunos alumnos aportaron relatos que no conocíamos, lo que enriqueció mucho la clase y demostró que el conocimiento también vive en las familias y en la tradición oral. El día de la proyección del documental, los alumnos de quinto y sexto grado lo vieron juntos, por fases. Se les pidió anotar lo más importante para después construir un mapa mental. Aunque no alcanzamos a realizar todas las exposiciones por falta de tiempo, recuperamos las ideas principales de cada estudiante y elaboramos en el pizarrón un mapa colectivo. Esta actividad permitió que los estudiantes se vieran como parte activa de la historia de su comunidad, como lo plantea Luis González y González. La microhistoria, la historia cercana a la que se vive y se cuenta, es clave para formar sujetos críticos y conscientes de su identidad. Así también lo retoma la nueva escuela mexicana, al reconocer la importancia de los saberes comunitarios y el entorno como parte del proceso educativo. Aunque no logramos aplicar todas las actividades planeadas, lo más valioso fue la participación, el interés de los alumnos y la conexión que logramos con su cultura e historia. Enseñar historia local no es solamente hablar del pasado, sino ayudar a que los niños comprendan quiénes son, de dónde viven y por qué su comunidad tiene tanto que contar.